Muchas gracias y encantada de volver a participar en una semana de la seguridad operacional con vosotros. Es verdad que este año el tema es un poquito colateral, ¿no? Es un tema un poco más novedoso. Voy a compartir la presentación. Está relacionado con una nueva forma de movilidad bueno, que está empezando a surgir, que es la movilidad aérea urbana. Entonces, hoy pues voy a compartir con vosotros un poco el estado del arte de esta nueva movilidad, pero muy relacionada con un aspecto concreto, con la infraestructura, con lo que es lo que llamamos vertipuertos. Y vamos a hablar un poquito, voy a compartir con vosotros temas de movilidad aérea urbana, qué es un vertipuertos, qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un vertipuerto y también os voy a contar un poco en qué consistió este proyecto de innovación que desarrollamos en INECO, que era el gemelo digital de un vertipuerto. Lo primero de todo es, bueno, qué entendemos, ¿no? por movilidad aérea urbana. Porque decimos, bueno, en el fondo hemos estado moviéndonos Disculpa por interrumpirte, pero todavía no Sí, se llega a compartir la pantalla, no, no podemos ver tu pantalla. ¿no la estáis viendo? Perdonad, pues pensé que, bueno, eh, salgo y vuelvo a intentarlo. Vamos a Muchísimas gracias. eh, Ya se comenzó, ya estamos viendo ya está, vale, vale, la pues a ver. presentación en PowerPoint, en vista Sí, un presente. segundo. Ahora, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Mar. Venga, pues muchas gracias porque, disculpad. Bueno, tampoco habíamos visto solamente era como la pantalla de inicio, tampoco nos hemos perdido mucho. Bueno, pues lo que estaba contando, ¿no? Un poco qué entendemos por la movilidad aérea urbana. En el fondo nos hemos estado moviendo ya por las ciudades, ¿no? Depende un poco los países y su normativa, pero cuando hablamos de movilidad aérea urbana nos estamos refiriendo a un transporte, a un concepto como más global, un transporte seguro, protegido, metiendo la parte de sostenibilidad, ¿no? Las nuevas fuentes de energía, más eléctrico fundamentalmente, para el transporte tanto de pasajeros como carga en el entorno urbano y también en el que incluimos las nuevas tecnologías y también el transporte multimodal, ¿no? Y fundamentalmente otra característica es las aeronaves que participan en este transporte, que es lo que llamamos los VTOL, las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical. En una primera fase para el transporte de pasajeros se piensa que van a ir pilotadas, pero fundamentalmente este transporte también tiene otra característica que puede ser como sin piloto, en remoto o con piloto al mando, como hemos comentado, para los pasajeros en esta primera fase. Este concepto de movilidad aérea urbana también ha ido evolucionando, ¿no? Porque ahora hablamos también de movilidad aérea avanzada, que añadimos a esta movilidad aérea el término, le quitamos un poco lo urbano, ¿no? Lo ampliamos al resto de áreas, a otras áreas rurales o a otros ámbitos. Y ya otro concepto un poquito más allá es la movilidad aérea innovadora, que ahí ya nos centramos en toda esa parte de tecnología, integración y un poco más nuevos conceptos que se están desarrollando en torno a esta movilidad. ¿Para qué nos puede aportar esta nueva movilidad que estamos hablando, la movilidad aérea urbana? Pues bueno, pensando en la ciudad, pues menos atascos, ¿no? Si nos movemos por el aire, pues descongestionamos el tráfico, menos emisiones, porque estamos hablando que inicialmente se trata de un transporte eléctrico con baterías, rapidez en los movimientos y una necesidad de unas infraestructuras diferentes que a priori serían menores. ¿Y qué nos puede permitir esta nueva movilidad? Pues desde el transporte de pasajeros, transporte de mercancías, atender a emergencias, control de eventos, seguridad. Permite usos que hasta ahora pues, no estábamos realizando. Aquí en esta
transparencia, bueno, pues podemos ver un poco estos usos, ¿no? que he comentado, el transporte y entrega de mercancías. Ya hay proyectos piloto y otros no tan piloto, que ya es más de modelos de negocio, de entrega de mercancías, bien en zonas, bueno, pues menos pobladas, zonas rurales, incluso en ciudades, en la parte no en el centro de la ciudad. Entrega de mercancías, como en España hemos tenido, hay un proyecto piloto de transporte de medicamentos entre hospitales para favorecer pues una entrega más rápida, evitando los atascos, que se puede luego pues extender, ¿no?, al transporte de órganos o de muestras que requieran un análisis urgente. Las luchas contra incendios, se está utilizando ya los drones o estos vehículos eVTOL para contra los incendios, tanto en la ciudad como forestales, para asistencia médica, en asistencia humanitaria, para hacer un control de seguridad cuando hay eventos, controlar ciertas áreas del tráfico, por supuesto, para aerotaxis, para el transporte de personas y sobre todo, yo creo que hay muchos usos por descubrir, ¿no? Según se vaya desarrollando esta forma, esta nueva forma de movernos, iremos descubriendo nuevos usos que todavía a día de hoy no conocemos. Para esta nueva movilidad, que es fundamental, pues la infraestructura que hemos comentado, el vertipuerto. En el fondo, pues bueno, pues esta es la última definición que hemos tenido de vertipuerto, que viene de la FAA en su última modificación que ha hecho de su, bueno, pues de, del desarrollo de vertipuertos, que es de septiembre de este año y que está todavía en fase de consultas, que es un área de tierra, agua, una estructura utilizada o destinada a ser utilizada al aterrizaje, despegue, rodaje, estacionamiento y depósito de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical. O sea, es una definición muy parecida a lo que conocemos de un aeropuerto, o sea, de un aeródromo, de un helipuerto, pero ya con la aeronave que aterriza y despega verticalmente. La NASA también incluye un poquito más, ¿no?, a esta definición, que son infraestructuras que requieren menos espacio que un aeropuerto, que nos permiten llegar a puntos de la ciudad que no eran aceptables para un helicóptero y además prevé que la densidad de operaciones será tal que requerirá sistemas automatizados para funcionar. ¿Qué tipos de vertipuertos? Bueno, nos podemos imaginar, ¿no? Pues un vertipuerto esencial, ¿qué sería? Pues lo que conocemos también helipuertos de este estilo, ¿no? Que son simplemente lo que es la FATO, para la superficie para el aterrizaje y el despegue. Si ya le uno a esta superficie algún tipo de edificio o un punto de atención al pasajero, pues lo estamos llamando un vertipuerto simple. Luego también tenemos los helipuertos elevados, ¿no?, los vertipuertos elevados, que sería un poco lo que ya conocemos con los helipuertos elevados en lo alto de los edificios, con una problemática que luego, o bueno, unos aspectos que habrá que analizar, como luego comentaremos, pues tanto de resistencia, de obstáculos en el entorno, del tema de los posibles fuegos, la carga del fuego que puede tener, la extinción, el acceso. Luego, otro modelo también es el flotante, ¿no?, que son los que se construyen pues, en un área de agua, cerca en un muelle, pero o sea, es la superficie. Entonces, esto nos permite tener un área despejada de obstáculos. Los interiores, que es un modelo que sí que se están proyectando para vertipuertos, en el que se está cubriendo un poco el tema del asfalto para evitar pues, turbulencias y a la vez también ruidos en el entorno. Los vertihub, que sería, bueno, pues un poco los hub que conocemos de aeropuertos, ¿no? Ya aquí serían como con varias fatos, varios puestos de estacionamiento, incluso otros conceptos de vertipuertos móviles que se pueden desplegar en los lugares que necesitemos. Eh, Ahora mismo, ¿qué normativa tenemos para poder diseñar estas instalaciones?
Hasta el momento no se ha desarrollado una normativa, digamos, que esté publicada de forma oficial. OACI está trabajando en ello, pero todavía no ha publicado ninguna normativa para el diseño y operación de vertipuertos. Desde Europa, EASA, en el año 2002, publicó un prototipo para el diseño de estas instalaciones. CASA de Australia también ha publicado pues, unas guías para el diseño y como he comentado hace un momento, la FA ya publicó en el 2022 una guía que ha actualizado ahora en el año 2024 y está en fase de consultas. ¿Qué dificultad se está encontrando a la hora del desarrollo de la normativa? Eh, Hasta ahora no tenemos los vehículos, las aeronaves, bueno, pues un poco están en fase de desarrollo, no hay aeronaves certificadas y la misma industria, pues bueno, es un poco celosa de sus datos, ¿no? De compartirlos. Y además no se conocen todas las características y performance de estas aeronaves, con lo cual el establecer las normas de diseño pues no es evidente a la hora pues tanto de superficies limitadoras de obstáculo, de distancias entre los distintos elementos y de las dimensiones y de otros requisitos de operación. Actualmente existen grupos de trabajo, tanto en OACI, la FA sigue trabajando, en EASA en Europa, que se está trabajando en el desarrollo de nuevos manuales, de nuevas guías, incluso y ya para pasar luego a ser normativa. ¿Qué aspectos se consideran actualmente o cómo está un poco el estado del arte a la hora del diseño de los vertipuertos? Pues lo que acabo de comentar. Hay un desconocimiento de las características de las aeronaves que nos influyen a la hora bueno, pues de la superficie limitadora de obstáculos o la misma configuración. La normativa está en desarrollo. Una cosa que a principio parecía bastante evidente, que era, bueno, pues pasar de usar un helipuerto, pasarlo a vertipuerto de una forma directa, bueno, pues se ha visto que no es tan directo por el hecho de que las características de unas aeronaves y otras son muy diferentes. Entonces, mm, no se puede pasar de forma directa, sino que requeriría un estudio de estas necesidades de estas aeronaves. Hemos comentado por lo menos los primeros prototipos, aunque esto ya también está evolucionando por la necesidad de recorrer mayores distancias y las limitaciones actuales que tienen las baterías, que la planta motora iba a estar basada en un sistema eléctrico. Los fuegos eléctricos tienen unas complejidades a la hora de extinguirlos que bueno, pues que también hay que resolver. Y sobre todo si estamos hablando en edificios elevados por la carga de fuego que puede suponer. Otro, bueno, pues hándicap que tenemos ahora que los mismos modelos de negocio están en fase de definición. Incluso está cambiando los modelos de aeronaves utilizados, ¿no? Se hablaba en principio de aeronaves más pequeñas, pero no está claro cómo puede funcionar ese modelo de negocio y hay otras compañías que están apostando en desarrollar prototipos de mayor número de asientos. Esto condiciona bastante el diseño de las instalaciones que estamos planteando ahora mismo. Y luego, otra cosa más, estamos hablando de que van a estar en las ciudades. Va a requerir que haya, bueno, pues una colaboración entre todas las autoridades aeronáuticas, las autoridades locales, que se incluyan en todos los planes de desarrollo urbanístico y que haya, bueno, pues bastante diálogo entre todas las administraciones que puedan estar implicadas. Además de estos aspectos, también tenemos que tener en cuenta qué aceptación social va a tener tanto la infraestructura como la movilidad en sí, ¿no? Como estas aeronaves. Pues tener en cuenta aspectos medioambientales, el ruido que pueden provocar. Es verdad que son menos ruidosos, pero también tenemos un ruido aerodinámico que los mismos fabricantes de las aeronaves están tratando de minimizar. eh, la privacidad, ¿no? No sabemos, bueno, el tener aquí algo volando en torno a nosotros, pues nos crea un poco
de sensación de que podemos perder privacidad, el verlo, ¿no? O sea, esa contaminación visual que, bueno, si esto empezamos a tener eh, vehículos volando que están distribuyendo mercancías o transportando pasajeros, pues al final, bueno, pues nuestra vista va a tener una cierta contaminación. Ocupaciones de áreas de la ciudad para usos de estos vehículos, aspectos tanto de seguridad física como de seguridad operacional. Y luego también la aceptación del uso desde el punto de vista del pasajero, que si va a aceptar eh, lo voy a usar o no lo voy a usar, o me voy a decantar más por una marca, una tipología, un tipo de aeronave. Se están haciendo encuestas en muchos ámbitos y en EASA hizo una encuesta pues, para medir un poco estos aspectos de la aceptación. Respecto a la ubicación, también tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado de las baterías. Si en este vertipuerto vamos a hacer recarga de las baterías o cambio de ellas o sobre todo recarga, necesitamos tener una fuente de energía cercana y que además tenga bastante potencia, porque claro, cargar una batería de un vehículo de estos va a requerir mucha energía y además la vamos a demandar en pico posiblemente. Accesibilidad. Tiene que ser, hemos hablado de la intermodalidad, ¿no? Tiene que ser accesible porque es que un nuevo modo de transporte, pero no puedo llegar a él, tampoco carece un poquito de sentido. Si lo construimos en las azoteas, lo que hemos comentado, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Y luego un aspecto que a mí me parece muy importante que es el interés de uso que pueden tener estas infraestructuras, tanto para carga o para transporte de pasajeros, versus la operatividad. Puedo construirlo en un sitio que pienso que va a tener mucha demanda, que va a estar maravilloso, pero luego resulta que no lo puedo usar pues porque tengo unos obstáculos, tengo unos vientos, entonces he construido una infraestructura, pero luego el uso aeronáutico no es tan factible. Y otro aspecto también muy importante en estas infraestructuras es cómo integro la operación con el espacio aéreo. El espacio aéreo actual pues está cambiándose, hay bastantes desarrollos, en Europa estamos con el U-Space, para combinar la estructura actual y sus normas que tiene que cambiar. Hay que pues, crear una separación entre estas aeronaves convencionales, los SUAS, los eVTOL con o sin piloto. eh, Todo esto nos lleva a nuevos modelos de espacio aéreo. Y todavía más importante si estamos hablando en entornos aeroportuarios, ¿no? Que, bueno, pues un vertipuerto en un entorno aeroportuario o cerca, en combinación de las dos formas de transporte, parece bastante interesante, yo creo que pueden aportar mucho el uno al otro, pero claro, ahí requiere una mayor coordinación entre todos entre el servicio de tránsito aéreo y para evitar, bueno, posibles incidentes. Todo esto, bueno, pues nos lleva a pensar que en un vertipuerto pues nos vamos a encontrar un lado aire y un lado tierra. ¿Se llamarán lado aire y lado tierra? Pues no lo sé, pero bueno, vamos a pensar que vamos a tener una zona en la que se van a mover las aeronaves y otra zona en la que vamos a estar los pasajeros o la carga, o pasajeros y carga. Pues, ¿qué necesitamos de estas nuevas aeronaves? Pues necesitamos conocer sus características fundamentalmente, porque las dimensiones y geometría, las potencia en despegue, en crucero, en aterrizaje, qué limitaciones operacionales pueden tener y con todo esto podemos generar ya también, por ejemplo, como se ve en la imagen, las superficies limitadoras de obstáculos. Un gran problema van a ser el peso. Claro, evidentemente, si lo tenemos que elevar, el peso siempre va a ser un factor fundamental. Se habla incluso, bueno, pues que a lo mejor hay que pesar a los pasajeros, no sé, cuando evolucione ya lo veremos, pero son aspectos que tendremos que tener en cuenta. ¿Qué más cosas tendremos que tener en cuenta de estas aeronaves? Que necesitamos conocer los radios de giro, los requisitos para el movimiento en tierra, pero también para diseñar ese área del aire, ¿no? Del lado aire, también tenemos que saber
cómo va a ser el movimiento de los pasajeros, si vamos a necesitar algún handling o algo parecido a lo que actualmente conocemos en los aeropuertos, y luego también toda esa operación, esos procedimientos que vamos a dotarle para la operación segura. Entonces, tenemos que definir y conocer todos estos requisitos para poder hacer ese diseño de ese lado aire, ¿no? ¿Qué elementos va a tener? Pues bueno, yo creo que al final va a ser muy parecido. Estamos nombrándolo inicialmente como la parte, como un helipuerto, un área de aproximación final y despegue, un área de toma de contacto, calles y rutas de rodaje, puntos de espera. Tendremos sistemas de navegación y algo de extinción de incendios. Ya veremos cómo será esa extinción de incendios. Iremos definiéndolo, pero que estas áreas tienen que estar, parece que todos lo tenemos claro. Aquí en esta imagen se puede ver un poco, bueno, pues esa configuración, ¿no? La FATO con su telof, una serie de stands y unas calles de rodaje. Esto podría ser un modelo de cómo podría ser un lado aire de un vertipuerto. Y ahora nos vamos a cambiar al otro lado, ¿no? Al lado este del pasajero, el lado tierra. Estamos acostumbrados a los procesos que tenemos en un aeropuerto. La gran pregunta, ¿esos procesos serán los mismos en un vertipuerto? Pues no lo sabemos, tendrán que ser parecidos, pero estamos hablando de tiempos de viaje diferentes, de la experiencia del viajero va a ser también diferente. Yo creo que tiene que ser mucho más tecnológico, nuevas formas vamos a tener que diseñar para este funcionamiento del vertipuerto, ¿no? Eh, pues, ¿qué podremos encontrarnos en este lado tierra? Pues un terminal de pasajeros más pequeño, más grande. Lo que hay adentro de ese terminal de pasajeros, pues nos lo irá definiendo un poco el uso y los requisitos normativos. Luego tendremos un área de carga y descarga pues si hay algún tipo de equipaje, si hay algún tipo de carga. Si el vertipuerto se va a dedicar a carga, evidentemente esto tomará más peso. Una zona de estacionamiento exterior para, bueno, pues para los vehículos tanto de pasajeros como trabajadores, y un acceso y conectividad. Hemos dicho que es muy importante que el vertipuerto se integre, que sea intermodal y que se integre en la red de transportes existente. Eh, ¿Qué podremos encontrarnos? ¿Qué procesos o bueno, pues un control de acceso, por ejemplo, contra las tarjetas de embarque, los billetes, que podrá ser biométrico, podrá estar en el móvil, no sabemos cómo será, pero sí que nos imaginamos que tanto este proceso como los controles de seguridad, si es que existen, si se tienen que poner, tendrán que ser bi- muy poco intrusivos, que sean muy automatizados y lo menos intrusivos para el pasajero. Mm, no vemos que puedan ser con un arco clásico, ¿no? Pero bueno, también va a depender mucho de lo que nos imponga pues las distintas autoridades, lo que establezcan. Pues luego podremos tener también un vestíbulo de llegadas, un vestíbulo de salidas, áreas de embarque, zonas y servicios comerciales. Pero todo esto es un poco incógnita, ¿no? ¿Qué requisitos y con qué tecnología contaremos para su diseño? Además, en el vertipuerto, pues tendremos que contar con otras instalaciones. Tendrá que haber instalaciones de mantenimiento para los propias eVTOL, áreas de operaciones y control, un centro de gestión. Estamos hablando también de centros de gestión muy automatizados, incluso de redes de vertipuerto que se controlen desde uno y se controle todos los vertipuertos de la red. Lo que hemos comentado, áreas de carga de baterías o de otros tipos de combustible, porque ya se está hablando de aeronaves mixtas que pueden ser hidrógeno o otros tipos de combustible, hangares para diferentes usos. Entonces, todos estos elementos nos van a poder configurar un vertipuerto. Y quería hablaros pues, de nuestro proyecto que desarrollamos del gemelo digital. Con todas estas incógnitas un poco en el diseño que teníamos de
de un vertipuerto, ¿no? Pues, de las aeronaves, cómo podían ser la misma aeronave o los requisitos técnicos, qué elementos podría tener un área terminal. Decidimos diseñar un gemelo digital para poder jugar un poco con todos estos aspectos y ver cuál era el comportamiento y ver cómo, bueno, pues el funcionamiento, los tiempos y que nos diera, eh, fuera una ayuda para hacer el diseño de estas infraestructuras cuando llegase el momento. Voy a poner un breve vídeo para enseñaros cómo es el funcionamiento de cómo es esta herramienta. Bueno, pues la primera pantalla que nos encontraríamos sería pues ver, podríamos seleccionar entre diseñar un nuevo vertipuerto o cargar alguno de los que ya teníamos para poder realizar una simulación. Aquí ya estaríamos diseñando el vertipuerto, tenemos una serie de elementos que podemos ir incluyendo y ahora aquí pues, va a aparecer una foto, van a aparecer dos stands. Veis que es bastante intuitivo el poder ir incluyendo elementos. Ahora estamos haciendo, bueno, pues una configuración de un edificio terminal en el que instalamos distintos elementos. A estos elementos les podemos dar unas características de tiempo de proceso, por lo que os comentaba antes, porque desconocemos los procesos que vamos a tener y cómo van a ser. Pero bueno, podemos intuir que pueden ser parecidos a los de un aeropuerto. Con este gemelo podemos configurarlo y luego creando un plan de vuelo al uso, pues una serie de aeronaves que van a llegar con un número de pasajeros, podemos simular cómo sería el comportamiento y los tiempos de proceso de la instalación. Ahora aparecerá una pequeña simulación. Sí. Bueno, esto sería una aquí estamos viendo una vez que pueden llegar las aeronaves, sería el intercambio de pasajeros y luego ya cómo sería el despegue. También nos permite ver un poco la interacción entre las aeronaves. Eh, También el gemelo, ya por no extenderme más, también nos permite generar informes para poder comprobar. Y esto es, bueno, pues uno de los desarrollos que ha hecho INECO dentro de la parte de vertipuertos. Como os he comentado, bueno, con la introducción han comentado que en España se ha creado un grupo, un clúster, que es el Spanish Innovative Air Mobility, SIAM, que es una asociación sin ánimo de lucro en la que se han unido distintos actores bueno, de las infraestructuras, de la movilidad, de la tecnología, con el objetivo de impulsar la movilidad aérea innovadora y posicionar, bueno, pues a ser un grupo de apoyo a la industria. Y ya por último, y no quiero extenderme más, pues bueno, no sé si todos conocéis a INECO, yo sé que muchos de los que estáis aquí sí, pero bueno, somos una compañía de ingeniería y consultoría española con más de 6.000 profesionales y que nos dedicamos fundamentalmente al área del transporte y también de la transformación digital. Y respecto a las infraestructuras, trabajamos en todo el ámbito en todo el ciclo de vida de las mismas, desde la planificación hasta la puesta en servicio, pasando por el diseño, la construcción y el project management. No solo en el lado de la infraestructura aeroportuaria, en este caso ya aplicaríamos también un poco a vertipuertos, tanto en el lado aire como en el lado tierra, sino también en las áreas de navegación, que para el desarrollo de estas infraestructuras es fundamental, puesto que está muy unido lo que es la tierra con el aire y requiere bastante integración. Pues muchísimas gracias por haber asistido a la charla y cualquier pregunta, pues podéis realizarme.